Muy bien, mis queridos hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús una vez más. Todavía tenemos tiempo para compartir la palabra a un amigo, para mandarle un WhatsAppazo a alguien, mandarle por Messenger de repente el link, no sé, o de alguna forma, ¿no? A tus amigos familiares, compartir la palabra. Vamos el día de hoy a tratar la segunda parte de este tema. Esto es un estudio, ¿no es cierto? Vamos, antes de ponerle el zoom, todavía no. El tema, el estudio, es todo un estudio, se llama especialidades ministeriales. Especialidades porque así como los médicos, los abogados, el médico no solamente es médico, hay algunos de que son médicos, pero digamos especialistas en el corazón, ¿no? Otros son médicos, pero especialistas en el cerebro. Otros son médicos, cada uno tiene su nombre, ¿no? Usted lo sabe. Otros son médicos, especialistas, y cada uno, otros son médicos cirujanos, etcétera. Así también en las leyes, también hay abogados penalistas, abogados de familia, abogados, digamos, para todo lo que son cosas internacionales, etc. Y cada uno es especialista en su campo, ¿no? Entonces, de la misma forma también, cuando hablamos de los ministerios, hay especialidades, ¿no? Si es un ministro Doma. Un ministro Doma son 5 ministerios: pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstol. Son 5. Eh, pero cada uno tiene una unción. El pastor tiene una unción que lo acompaña en ese ministerio. El maestro tiene otra unción sobrenatural, ¿no? El profeta, el evangelista tienen en su ministerio una unción sobrenatural, diferente a la otra, en la especialidad del llamado que Dios le ha dado. Entonces, tú tienes un llamado, luego Dios te va a confirmar, digamos, cuál es tu especialidad en el ministerio. Entonces, hemos empezado hablando, el primero es el pastor, ¿no? Aquí está el maestro, el evangelista, etc., ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, hemos hablado de la gran confusión que existen en las iglesias, lamentablemente en estos tiempos, y perdone si generalizo, en algunas congregaciones, a veces cuando son pequeñas, o a veces cuando, digamos, el pastor es muy Papá Noel o regalón, ¿no? Y a todos le llama, alguien lo acompaña, pastor, ¿no es cierto? Alguien ya tiene de repente años en la iglesia, pastor. A alguien como que se le ve que sí predica, más o menos, pastor, ¿no es cierto? Una hermanita como que tiene sueños o es sensible al Espíritu Santo, profeta, de frente, ¿no? O sea, ve ahí uno que le gusta ir a tocar puertas o como que sus aires libres, le gusta evangelizar un poquito, ¿no? El evangelista. Y no, hermano, ¿no? Si así fuera, cualquiera podría imitar, ¿no es cierto? Pero no, cada ministerio tiene una unción sobrenatural que lo acompaña. Bueno, entonces, eh, vemos ahí, por ejemplo, primero está el diácono. El diácono es lo que se conoce en una iglesia como el que sirve. Eso es diácono, servidor. Es como el líder, ¿no? En nuestra iglesia podría ser el líder o el predicador. Son los que sirven en la iglesia, ¿no? Y tienen sus trabajos seculares, de lo más normal, ¿no? Pero se dan el tiempo para diácono, diaconía, servir, para servir en la iglesia, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Hay más ejemplos. Diácono es como un líder en la iglesia. Muy bien. Luego está el obispo. El obispo ya no es tanto un líder que ayuda al pastor Doma en la congregación, sino el obispo es alguien que desea y anhela, quien anhela obispado, anhela, ¿no es cierto?, así como su pastor, llevar de repente una iglesia hija, un anexo, una iglesia que se abre, ¿no es cierto?, pero bajo la cobertura, lógicamente, como hijo espiritual ministerial de su pastor, ¿no? El obispo, ¿no? Es cuando ya el diácono, el líder, es en la iglesia, ayuda a su pastor. El obispo es enviado a un anexo o a una iglesia hija que se abre, ya no en la iglesia con su pastor, sino enviado por su pastor. Pero el que es netamente obispo, digamos, tiene su unción, su alcance es obispo, es supervisor, inspector. O sea, es alguien que cuida, inspecciona, supervisa digamos, esa obra que se le ha dado, ¿no? A diferencia del doma, el doma tiene la unción del rebaño. Si hablamos de pastor, el doma pastor, porque hay doma maestro, hay doma, son 5 los ministros doma.
Entonces, si hablamos del doma pastor, tiene la unción del rebaño, ¿no? Aunque luego ya vamos a ver de que hay algunos que se les manda como obispos en un anexo, pero luego demuestran que su llamado es doma y comienzan a crecer como su pastor que los envió, ¿no? Entonces, ese vendría a ser la explicación, ¿no? Ese vendría a ser la explicación. Por eso, repito, vuelvo y repito, perdóneme si de repente atropello a alguien con lo que digo, mil perdón, ¿no? Lo menos que yo quiero es, digamos, hablar o querer, no sé, ¿no? Atropellar o insultar o algo así. No, lo hago con el conocimiento de la palabra. Pero por eso, en cuestiones de cargos, ¿no? Por ejemplo, si se va a enviar a alguien a un anexo, no es cuestión de dar títulos, sino dejar que primero aparezcan los frutos. Por eso que en nuestra iglesia, la gloria de Dios, cuando se abre un anexo o una provincia, se le envía como encargado de ese anexo, si es distrito, conos de Lima, y si es provincia, encargado de ese anexo provincia. Los frutos demuestran si es un encargado, un obispo, o si es un ministro doma. Entonces, no es un asunto de, no es un asunto de nombramiento. Escuche bien esta palabra que le voy a enseñar. Para estas cosas no es un asunto de nombramiento. O sea, antes de enviar a un lugar o te envío a un lugar, ya te nombro pastor. No es un asunto de nombramiento, es un asunto de reconocimiento. O sea, se envía a la gente y cuando se ve el fruto, te reconocemos como pastor o te reconocemos como. No tanto nombrar a todo el mundo, ¿no? No es un asunto de nombramiento, sino de reconocimiento. Bueno, entonces ya explicamos eso. Recuerde, una cosa es el diácono, hemos hablado de la diferencia entre obispo y pastor, ¿no es cierto? Volvamos ahora sí, salgamos de aquí, volvamos. Muchas gracias, hija. Y vámonos ahora a la siguiente diapositiva, ¿no? Muy bien. Ajá. Aquí hemos hablado nosotros, repito, el diácono es aquel que ayuda al pastor en la iglesia, ¿no es cierto? Como líder, el servidor, ¿no? Ahí, podríamos decir un ejemplo solamente, los líderes y predicadores que ayudan en la obra sirviendo, digamos, como líderes y predicadores, ¿no? Esa es la palabra servir, significa diáconos en la iglesia. Ellos tienen su trabajo secular de lo más normal, ¿no es cierto? De lo más normal y también sirven en la iglesia. El obispo también es encargado de un anexo, pero también puede seguir su trabajo secular, porque su trabajo de supervisar, inspeccionar, no demanda tampoco que sea algo abocado a tiempo completo. Así que si alguien de repente tiene esa duda, ¿no? A mí me gustaría llevar un anexo, pero yo tengo una empresa, tengo un negocio, ¿cómo hago? Nada. Puedes trabajar en la mañana, la tarde, pero luego ya te dedicas al anexo, ¿no es cierto? Ahora, si dedicándote en el anexo, como obispo, como encargado de anexo, te das cuenta que las almas vienen, las almas entran, te multiplicas, Dios te abre puertas, se abre una célula por acá, otra célula por allá, otra por allá, te dan un terreno, te ganas una familia y comienza de una manera sobrenatural la unción del ministro Doma, la unción del pastor, ¿es cierto? Hablando de una especialidad, la unción del pastor. Si te das cuenta de eso, ni hablar, ya es el llamado de Dios y ahí sí ya es el reconocimiento de tu autoridad poniéndote como pastor, porque hay algo sobrenatural, no humano, sino sobrenatural. Recuerde que para obispo dice el que desea, el que anhela. Para pastor, evangelista, maestro, pastor y los demás, para ellos es el mismo Señor quien levanta. Él mismo dice, levanta pastores, constituye él mismo. Muy bien. Entonces, hermano, hemos hablado de la etimología para poner la diferencia, entre ministro obispo. Entiéndase que el obispo también es ministro, también sirve, pero es ministro obispo, ¿no? En cambio, el ministro doma tiene un alcance mucho mayor. Entonces, la diferencia entre ministro doma y ministro obispo empieza desde la etimología. Y acá entro nuevamente, ¿no? Desde la etimología. La palabra etimología significa desde el origen de la palabra. Entonces, cuando usted compara, por ejemplo, doma
en los 5 ministerios, entiéndase pastor, maestro, evangelista, etc., ¿no es cierto? Y usted compara obispo en 1 Timoteo 3, ¿no? Y doma lo compara en Efesios 4:11, usted va a notar de que la etimología para uno, ¿no es cierto? Doma significa don, o sea, digamos que los ministros domas son regalos que el mismo Señor da al cuerpo de Jesucristo. Son regalos, porque ellos son los encargados digamos, tienen esa unción sobrenatural para hacer cosas, digamos, un poquito grandes, ¿no? Pero, en cambio, el obispo es, digamos, la persona enviada por el ministro Doma, como lo vamos a ver luego, ¿no? Que es el ministro Doma que dice, cuando se abra una iglesia en una ciudad, establece obispos, establece ancianos. ¿Quién lo hacía? Lo hacía Pablo, Timoteo, ministros Domas. Muy bien. Desde la etimología, entonces, hermano, vemos ahí la diferencia, ¿no? La diferencia entre ministro Doma, que son dones del Hijo, y entre obispo, que significa supervisor, inspector, dentro de una obra, el cual se le pone y el cual tienen que haber requisitos, ¿no? Alguien de repente por ahí se preguntará, ¿esos requisitos son solamente para el ministro obispo? 1 Timoteo 3, no, no son solamente para el ministro obispo. Imagínate, se le pide al ministro obispo esos requisitos, pero ¿cuánto más para el ministro Doma, si él es mayor? Lo que digo es de que el ministro Doma es el que tiene que ver esos requisitos en alguien que anhele obispado, en alguien que anhele, digamos, supervisar una grey, una congregación, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso también vimos que uno de los requisitos era del 1 Timoteo 3:1, ministro obispo, uno de los requisitos era que sea casado, ¿es cierto? Y que tenga, dice que sea casado, ¿no? Que tenga una mujer y todo eso. Ese es el ministro obispo. Pero más sin embargo, vemos, por ejemplo, en el ministro Doma, casos de hermanos, ministro Doma, que no eran casados, ¿no? Como por ejemplo el apóstol Pablo, él no era casado. No, es que él tenía el don de continencia, pastor, por eso no era casado. A diferencia del ministro obispo, es un requisito que el ministro Doma que ponga vea que sea casado. Otro requisito, por ejemplo, ¿no? Timoteo, Tito, no eran casados, no se habla que tenían esposas. Inclusive hay versículos donde se da a entender de que Pablo dice no tenemos derecho también, con estos mencionados, hablando de que no tenían una esposa. Entonces, ¿qué es lo que intento decir? ¿De que el ministro Doma puede ser soltero? No, no estoy diciendo eso. También es importante que el ministro Doma sea también casado y buen testimonio. Lo que digo es que se ve esa diferencia. Porque si no explicamos esa diferencia, ¿cómo las asimilamos? O sea, ¿por qué hay requisitos en 1 Timoteo 3:1 que dice que tiene que ser casado, pero vemos gente que no era casada? La respuesta es muy sencilla. Teológicamente hablando, contextualmente hablando. Unos eran ministro Doma, ¿no? Y no es casualidad, eran ministro Doma, y otros eran obispos y ancianos, ¿ya? Bueno, entonces, hermano, hemos hablado también que al obispo se le conoce como anciano. En Tito, capítulo 1, del 5 al 9, se repiten digamos, los mismos requisitos, se repiten, y al obispo se le llama anciano también, ¿no? Entonces, ¿quién lleva una obra delegada, no por un ministro Doma? Lo lleva un obispo o un anciano. Un obispo, la luz que nos da es alguien que va a supervisar, a inspeccionar la obra que se le ha delegado. Ese es su alcance que tiene, ¿no? Ese es el alcance que tiene de cuidar lo que se le ha dado, ¿no es cierto? Excepto sea ministro Doma, donde ya se ve la sobrenaturalidad de Dios. Ahí ni hablar, ¿no es cierto? En lo que es el rebaño, el crecimiento del rebaño. Ahora, y la luz que nos da el anciano es de que a todo obispo que se ponga, o anciano significa, en el griego, significa anciano, del griego presbúteros, significa, de donde viene la palabra presbiterio, que tiene que haber siempre en toda iglesia, significa antiguo o mayor. ¿Qué significa eso? Que cuando pongas un obispo, un anciano a llevar una iglesia, no pongas a un nuevo, porque se le va a inflar el pecho y va a comenzar de que si él ha sido puesto es porque no hay nadie como él. No hay nadie como él. Aleluya, levanta tus manos conmigo, ¿no? Entonces, no.
Ese es cuando a alguien le dan un cargo y todavía es nuevo, no es maduro, piensan de que es por mérito propio, en vez de darle la gloria a Dios, las gracias al Señor, en vez de tener esa conexión con sus ministros que confiaron en Él, para que esa confianza no se rompa, siga siempre allí y siga creciendo, no tiene esa madurez y se le hincha la cabeza, se le llena de humo, el pecho se le infla también, ¿no? Bueno. Ahora vamos a pasar aquí, ya que tenemos más cosas que compartir. Vamos a pasar aquí, su autoridad. Voy a demostrar el día de hoy por la palabra que el ministro Doma, que es la palabra Doma, significa del griego don, según Efesios 4, ¿no es cierto? Y los ministros Doma, pastor, maestro, entiéndase, cada vez que diga ministro Doma, son los 5 ministerios. Ellos, su etimología griega significa regalos. O sea, de que los 5 ministerios son regalos del Hijo de Dios. O sea, Jesucristo, digamos, llama y prepara gente de esa forma para establecer el reino de Dios, ¿no? Y, en cambio, el ministro obispo, su etimología es diferente. Es ayudar al ministro Doma, aun cuando se abran otras obras, pero siempre bajo la cobertura de él, ¿no? Entonces, la autoridad de uno no es igual a la autoridad del otro. No es igual. Por ejemplo, vamos a Hechos 14:23. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Gloria. Gloria a Dios. Prepárese para glorificar el nombre del Señor. Aquí mi hermana Perlita, nuestra hermana Perlita, ella es la encargada de las luces. Ella es la encargada también de los cables. Acá hay muchos cables en el suelo, de arreglarlos. La encargada del cronómetro, para que me digan a mí cuánto tiempo voy predicando. Por ejemplo, acá llevo predicando ya 17 minutos. Estoy muy bien con el tiempo, hermanos. ¿Ah? La encargada del cafecito y también, a ver si me ayuda, cuando ya ve que estamos a punto de acabar, me hace la señal así como de dar gloria. La encargada también de avisarme para dar gloria al nombre del Señor. Ya que Reinita está encargada de todas las máquinas que están acá encima y ella está en todo eso, ¿no? Ya, la líder de hacer recordar. Muy bien. Amén. Vamos a buscar todos, por favor, Hechos 14:23. Así es, Dios es bueno, así es. Entonces, hermano, véalo en su Biblia, por favor. Yo ya te he enseñado, yo en la iglesia que pastoreo y como pastor tuyo, jamás te he enseñado ni te voy a enseñar que dependas de mí. Siempre te he enseñado qué dice la Biblia y siempre te he enseñado, ¿no es cierto?, que nuestra mirada y nuestra dependencia es en Dios. Entonces, ve tu Biblia, lee tu Biblia, ¿no? Lee tu Biblia, por favor. Muy bien, mira lo que dice en Hechos 14:23, hablando de ministros Doma y ancianos u obispos que se ponen en cada iglesia que se levanta. Dice, y constituyeron, ¿quién? Porque dice la Biblia, y él mismo constituyó, pero ese habla de Jesús, Efesios 4:11. Jesús mismo es el que constituye los 5 ministerios alrededor del mundo, ¿no? En su iglesia. Pero aquí habla de ministros Doma. Pablo, el apóstol Pablo, como ministro Doma, constituyendo, ¿no?, en la autoridad delegada del Señor, y constituyeron ancianos. ¿Qué es ancianos? Hermanos con años en la palabra, maduros, que se les da esa oportunidad, esa gracia, ese privilegio de llevar una obra, un anexo, lógicamente bajo cobertura, ¿no? Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces Pablo iba abriendo iglesias por toda Asia, Pablo iba abriendo la obra por diferentes lugares, ¿no es cierto? Y también Timoteo también iba creciendo, Tito por otro lado creciendo, pero Pablo les aconsejó a ellos lo que él hace, ¿no? Iglesia que abran, hay requisitos, ¿no es cierto? Vean los requisitos, que sea alguien maduro y lo ponen como obispo, 1 Timoteo 3:1. Entonces el ministro Doma tiene una autoridad, ¿no es cierto?, digamos, más grande, diferente. No es que sea más, porque en el reino de Dios nadie es más que nadie. En el reino de Dios todos somos iguales y los miembros menos necesarios, según la Biblia, Corintios, son los más importantes. No hablamos de una competencia, esa es la forma en que piensa el mundo, y por eso muchos se dividen y se van de sus iglesias pudiendo crecer al lado de su pastor, pudiendo crecer al lado de su padre espiritual,
rompen el propósito de Dios, el plan de Dios, abortan lo que Dios tenía para ellos, ¿no es cierto? Porque se les mete el modelo del mundo, ¿no? No, pero yo quiero ser cabeza. Hay una gran diferencia entre ser cabeza y ser cabezón, ¿no es cierto? A veces el carácter no nos ayuda a reconocer qué talento tenemos, qué don tenemos, qué ministerio tenemos. Y que en este caso, si por ejemplo solamente es obispo, mejor sería que ese grupito de 5 hermanos que tengo a mi cuidado y he visto de que no pasa nada, entonces me añado a un ministro doma y trabajo con ese hombre, envejecemos tranquilos y trabajamos impulsando el reino de Dios, ¿no? Muy bien. Dice la Biblia que Pablo dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado, ¿quién? El ministro doma, por el anciano u obispo, con ayunos, los encomendaron. O sea, acá no es cuestión de que yo me mando, acá yo agarro y abro ahí una cosa, me alquilo un garaje, pongo mi letrero, a ver por ahí, rompo el chanchito y pongo mi letrero, hago mis tarjetitas, ¿no? Pastor, ¿no? Así como bueno, yo les he puesto así, de modo coloquial, les he puesto yo así como los pastores del hueco. ¿Ha notado usted cuando en algún momento ha ido al hueco? Todos hemos ido al hueco en algún momento. Y si no, gloria a Dios. Pero todos en algún momento, hasta para conocer, hemos ido al hueco, para ver un adornito, folletos, alguna cosita. Y a veces te juntas con alguien que te hace la conversación o te habla en el hueco y, hola hermanito, bendiciones hermano, gloria a Dios, te habla, ¿no? Sí, ¿qué tal hermanito? Sí, ¿qué tal? Yo soy pastora, yo soy pastor. ¿Y has visto cómo se presentan? ¿No? Entonces, no es cuestión de hacer tu tarjetita, nada. Por eso yo digo, en una iglesia no es tanto que digamos, que me pongan un cargo, sino que me den la oportunidad de servir. Y cuando yo sirva, ¿no es cierto?, que los frutos hagan que mi ministro, mi autoridad, tenga para conmigo el reconocimiento por los frutos que he dado. Entonces no es cuestión de nombramientos, vuelvo y repito, lo estoy diciendo por segunda vez, no es cuestión de nombramientos, es cuestión de reconocimiento. Nombramiento es nombrar sin primero ver los frutos, ¿no? Iglesias a veces pequeñas, que como no quiero que la gente se me vaya, y tengo acá hermanos que tienen 20 años conmigo y que los veo todos caídos. Ah, pastor interino, pastora interino, pastor, y ni siquiera tienen obra, pero ya les ponen pastor, ¿no? Y ejemplos como eso. No es cuestión de nombramiento, es cuestión de dar la oportunidad de servir, ¿no? Por eso todo aquel que sirve debe tener un corazón sencillo, de gratitud también. Me dan la oportunidad de servir y ahí los frutos, ¿no?, harán ver, ¿no?, qué tipo de llamado tengo, de unción, qué tipo de unción tengo, y si tengo un llamado doma, ¿no es cierto?, el reconocimiento de mi autoridad. Muy bien. Entonces los encomendaron al Señor en quien habían creído. Siguiente versículo, por favor. Vamos a ver. Gloria a Dios. Muy bien. Muy bien. Muy bien, mis queridos hermanos. Esta imagen también nos ayuda bastante para no estar yéndonos de texto en texto como antes, sino que esta imagen nos ayuda tremendamente, hermanos, y damos gloria a Dios al Señor porque Él nos capacita y nos ayuda para servirlos. Todos debemos de servir, todos, hermanos. Al menos usted congrega en una iglesia donde su pastor siempre le va a hincar a eso. Todos tenemos que servir, ¿no? Porque el que no sirve, bueno, ya usted sabe, ¿no? Seguimos. Hechos 20:17. Vamos para allá, por favor. Hechos 20:17. Muy bien, dice la palabra del Señor en Hechos 20:17 de la siguiente manera. Este es el discurso de despedida de Pablo en Mileto, cuando él predica y pone, ¿a quién pone? Ahora que él como ministro doma se va, ¿a quién pone en esa obra que se ha levantado? Dice: enviando pues el apóstol Pablo desde Mileto, ¿no?, desde Mileto a Éfeso, Pablo, usted lo puede leer luego, le animo que lo haga, hizo llamar ¿a quién? El ministro doma, el apóstol Pablo, ¿a quién hizo llamar? A los ancianos
de esta nueva obra que se levanta, a los ancianos de la iglesia. Entonces, ¿quiénes quedan en los anexos, en las iglesias hijas que se levantan? Ancianos, obispos. ¿Cómo hago para saber a quién pongo como obispo? 1 Timoteo 3:1. Tiene que desearlo. Hay gente que se levanta en la obra y, a diferencia de ser diáconos, o sea, de ser líderes y de solo querer apoyar al pastor en su iglesia, ellos están dispuestos y les gustaría también, como su pastor, que les encargue iglesias hijas. ¿No es cierto? Ahora, que de alguno de ellos, siempre por ahí va a haber alguno que dé fruta, siempre por ahí va a haber alguno que dé fruto, ¿no? Que dé fruto, que es ministro doma, eso ni hablar. Pastor, ¿y usted qué pensaría si de repente yo doy fruto que soy ministro doma? Contento, hijo, contento. Tú sabes de que hay niveles. Todo pastor, por ejemplo, hay invitados, ¿no? Luego hay miembros. Luego hay ovejas. En ovejas están los que sirven, diáconos. Ovejas, los que sirven en la iglesia. Pero luego de ovejas ya están hijos, ¿no es cierto? Hijos espirituales, más que una oveja, hijos. Y luego amigos. Y esos ministros domas con el tiempo se convierten en amigos ministeriales de sus pastores, ¿no? Muy bien, seguimos, hermano. Padre Santo, ¿qué está pasando? No se olvide mi líder de hacer recordar, ¿ya? Cuando ya vea que estamos ya por aquí, ¿no? Después de que acabe este versículo, o cuando acabe este. Muy bien, seguimos. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Gloria a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, dice ahora, ¿no? Dice el apóstol Pablo: por tanto, este texto que es muy conocido y muy tremendo y maravilloso. Por tanto, mirar por vosotros, le dice el apóstol Pablo, porque ya se estaba yendo ya, ¿no? Y por todo el rebaño. ¿A quién le está hablando? A los ancianos, porque nos hemos ido un poquito más abajo nomás. Sigue el capítulo hablando de los ancianos que hizo llamar el apóstol Pablo, los obispos, ¿no? Y por todo el rebaño. ¿Ve? Los ancianos y los obispos son los que se quedan a cargo del rebaño, para que el ministro doma siga creciendo con la visión de la obra, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Ve? Ancianos, más adelante le llama obispos. Ahora, quiero que note algo. En que el Espíritu Santo os ha puesto. Pregunta. Según este versículo, ¿quién pone a los ancianos? ¿Quién pone a los obispos? El Espíritu Santo. Obispos y ancianos los pone el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿quién establece, quién constituye a los 5 ministerios doma, a los ministros doma de Efesios 4:11? ¿Quién los pone? Dice la Biblia, y él mismo, Jesús, constituyó, ¿no es cierto? Pastores, maestros, evangelistas. Mire la diferencia. ¿Ve? Los ministros doma son constituidos por el mismo Jesús, y los ministros obispos por el Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. Dice que ellos cuidan el rebaño, los ministros obispos, para apacentar, ¿no? Para cuidar. No dice pastorear, dice apacentar. Apacentar es cuidar, ¿no? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mire qué tremendo, mis queridos hermanos. Mira todo lo que estamos aprendiendo. Y yo espero que si está atento, ya se le vaya abriendo. ¿Sabe por qué? Porque como siempre le digo, esto no es todo. O sea, aquí hay más ejemplos, más versículos. Podríamos irnos al Antiguo Testamento. Podríamos agarrar los tipos. También hay tipos, ¿no es cierto? Pero lógicamente que yo doy lo más importante para que a usted le nazca el deseo de seguir aprendiendo de una manera particular. Tito 1:5. Hemos hablado de Timoteo, vamos a hablar de Tito 1:5. Cuando Tito, como ministro doma, también comenzó a crecer, y el apóstol Pablo le dice: te aconsejo también que pongas ancianos, pongas obispos en cada iglesia que se levante, ¿no? Que tú levantas en tu ministerio. Dice, requisitos de ancianos, mira, requisitos de ancianos y obispos. ¿Lo viste? Es lo mismo, 1 Timoteo 3, pero no es lo mismo que Efesios 4:11. Ese es ministros doma. En ministros domas hay 5 especialidades. En obispo, todo es igual. Todos son vigilantes de la obra que se le dan, supervisores de la obra que se le encargan. En cambio, las especialidades en ministerios doma. Muy bien, por esta causa te dejé en Creta.
le dijo el apóstol Pablo. Se predicó la palabra en Creta, se abrió la obra allá, se establecieron iglesias y lo dejó a Tito. Por esta causa te dejé, Tito, a ti, como ministro Doma, te dejé en Creta, porque tú eres el que me acompaña con Timoteo. Somos ministerios Doma para evangelizar, para ganar almas. Para que corrigieses, como ministro Doma, corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Nuevamente, ministros Domas estableciendo obispos, ancianos en la obra que va creciendo, en la obra del Señor, en cada ciudad, así como yo te mando. ¿No es cierto? Entonces, ministros Doma abre la oportunidad a ministros obispos. ¿Por qué digo esto? No lo digo de mala fe, por favor, mil perdones, Dios conoce mi corazón, no lo digo de mala fe. Pero todos en algún momento hemos conocido de repente, especialmente yo cuando viajaba mucho a provincia, hemos conocido de repente una iglesia que tiene de repente, no sé, 20, 30, 35, 40 miembros, y con los años de los 40 baja a 30, y de los 30 sube a 35, y luego baja a 20, luego vuelve a 40, pero ahí nomás se queda, ¿no? Entonces, lógicamente que ese pastor se da abasto para esas decenas, ¿no? Porque no tiene cientos y cientos de miembros, menos, tiene miles. Entonces, y a veces uno le pregunta, ¿cuánto tiempo tiene esa congregación? Ah, tiene 40 años, 50 años, o tiene muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Podemos ver no tanto a un ministro Doma, sino a un ministro obispo, ¿no? Porque un ministro Doma tiene la unción sobrenatural del rebaño, de crecer, de avanzar, ¿no es cierto? Entonces, de poner una iglesia hija por acá, otra iglesia hija por acá, anexos, células, y necesita diáconos, líderes en la iglesia con él, pero también necesita obispos, o sea, para que lo ayuden con las iglesias hijas. Aquellos que entre los líderes sienten el deseo también, como su padre espiritual, de llevar una obra, ¿no? Entonces, son los ministros Doma los que dan pie, los que hacen que hayan oportunidades para servir y para crecer en el caso de los obispos, ¿no? Otro, vamos a Santiago 5:14. Y ahora sí vamos a entender algunos versículos, por qué los dicen de una manera. Mira, si de repente nunca te habías puesto a pensar. Santiago 5:14, vamos a ver por qué algunos versículos, y por qué los llama de esta manera y no dice, por ejemplo, al pastor. Mira, ¿está alguno enfermo? Escribe el apóstol Pablo, acá, este que está acá es Santiago el que escribe, Acá no es el apóstol Pablo, acá es Santiago escribe. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, llame a los ancianos. Este es el medio hermano de Jesús, más conocido como Jacobo, que también en ese libro de Santiago, ¿no es cierto? En Gálatas se le llama también como una especie de apóstol, ¿no? Se convirtió en una columna, ¿no? Juntamente con Pedro y también con otro apóstol más. Pero bueno, ahí todavía no entramos. Eso vamos a hablar en el tema el apóstol, ¿no? Y ahí vamos a derribar con mucha contundencia algunos pensamientos de que algunos, a veces hermanos, sin estudiar la palabra o confunden todo, y ahí vamos a derrumbar argumentos, ¿eh? Dice, ¿está alguno enfermo? Dice Santiago, entre vosotros. Note, no dice llame al pastor, llame al Doma, porque el Doma lleva iglesias hijas, el Doma lleva células con los diáconos o líderes, el Doma lleva la iglesia local, el Doma está, y que todos lo llamen. Imagínense, viajar a un lugar, ir a otro lugar para orar por otro. No, para eso están en la iglesia local, la iglesia del pastor, están sus líderes. ¿No es cierto? Cuando es células. Si son iglesias hijas, para eso están los ancianos. ¿Lo vio? Ahora, ¿por qué dice anciano? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿no? Dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces está el ministro Doma y está también los ancianos. Seguimos, por favor. Me parece que pasamos ahora a Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Ahora va a entender también, hemos hablado en Hechos, hemos hablado las epístolas paulinas, nos hemos ido a Santiago, ahora vámonos a Pedro,
¿no? O sea, Hechos, la historia de la iglesia, hemos visto el contexto, hemos visto el apóstol Pablo, Santiago, y ahora el hermano de Jesús y ahora el apóstol Pedro. Miren, para que vea que yo no me quedo en un solo versículo nomás. Dice, apacentar la grey de Dios. Apacentar es cuidar, recuérdelo, es cuidar. No dice pastorear la grey de Dios, aunque también el obispo cumple una función pastoral, ¿no es cierto? Pero su alcance es ministro obispo. Muy bien, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, ¿no es cierto? Yo anciano también, y lo dice en un sentido muy humilde y porque él ya era anciano también, ¿no es cierto? Anciano de años, anciano de experiencia, anciano de madurez, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2, atento por acá, 2 y 3, dice, apacentar, ¿qué es apacentar? Cuidar. Apacentar la grey de Dios, ¿no? La grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Note, cuidando de ella, no por fuerza. O sea, eso que está aquí, hablando de ancianos y obispos, se confirma con 1 Timoteo 3:1, quien anhela obispado, quien buena obra desea, anhela, desea. O sea, de que siempre es bueno que si alguien de repente, por más que su pastor lo ve brillante en las cosas de Dios y de repente hay una oportunidad para que vaya a llevar un anexo o llevar una obra, pero él no lo anhela, no lo desea, entienda, no es por fuerza. O sea, todo aquel que es llamado obispo, ¿no? Debe de hacerlo voluntariamente, debe de quererlo hacer. Acá no habla de pastores. Acá habla de ancianos y obispos. Debe de quererlo hacer voluntariamente, no por ganancias deshonestas, ¿no? O sea, ya, pastor, yo voy, pero ¿cómo es? A ver, ¿cómo va a ser mi gratificación, ¿no? No, porque la mayoría de obispos, lo que ellos anhelan es tener o que le den la oportunidad de llevar una obra. Ellos anhelan también, como ven a su padre espiritual, a su pastor, a su ministro, a su mentor, ellos anhelan también empezar una obra. De repente ellos sueñan con conseguir un terrenito, ellos sueñan con de repente abrir células como su pastor también, que tiene de repente en mi iglesia, mi pastor tiene más de 30 células. Yo también quiero tener mis 10 células, por ejemplo, llegar a otras zonas donde mi iglesia local no ha llegado para poder ser de bendición para la iglesia central, ¿no? Y trabajar juntos en equipo. Eso es lo que él debe de anhelar y no tanto ¿a dónde me van a enviar primeramente? Bueno, a tal anexo, tal anexo, tantos kilómetros, mi tiempo. Muy bien, bueno, eso más o menos. A ver, ¿no? Y la calculadora, no, hermano, no pongas a obispos así. Ponga a obispos que amen la obra. Yo ya les enseñé, el que es llamado obispo todavía puede seguir trabajando en su trabajo secular, tiene una empresa, un negocio, ¿no es cierto? Puede seguir trabajando en su trabajo secular. Yo ayudaba, por ejemplo, no en la iglesia que nací, ayudaba en una iglesia que apoyé desde el primer día, desde el primer culto, apoyé. No me acuerdo si al final terminé predicando yo el primer culto, pero la cuestión es de que en esa iglesia que apoyé, la cual quiero mucho y siempre en mis oraciones oro por ellos. En esa iglesia que prediqué, un día predicaba el pastor, otro día predicaba yo. Había momentos donde el pastor estaba indispuesto, pasaba un problema, algo, y me tocaba predicar, pero tenía tanta palabra en mi corazón que yo contento, siempre estaba preparado para dar una palabra. Luego el Señor fue añadiendo más siervos, ¿no? Por su gracia y que también esto me da mucha alegría. Pero recuerdo mucho, hermano, de que yo tenía, luego al final, yo tenía un día para poder predicar. El día en que yo me dedicaba, el pastor predicaba un día, otro líder otro día, otro líder otro día y yo otro día. Entonces, hermano, yo trabajaba, recuerdo, como practicante en el Ministerio de Salud, ¿no? Gracias a mi madre que me abrió un camino por ahí. Trabajaba como practicante en el Ministerio de Salud, percibía por ahí algo. Luego, aparte de eso, también tenía, hermano, yo, ya que tenía una cámara, ¿no? Una cámara
la comencé a usar, se me ocurrió la idea de filmar, ¿no? De filmar y de hacer negocios. Y comencé a tener, hermano, en cada semana siempre un evento o 2 eventos para poder, amados hermanos, filmar y ganar mi dinerito. Y también hacía productos de limpieza para poder llevar a farmacias, mercados. Me lanzaba hasta puerta por puerta también digamos, digamos, a promover mis productos, ¿no? Entonces yo me daba ese lujo porque yo no era el pastor de esa iglesia. Yo era alguien que le acompañaba en la predicación, en el cuidado, ¿no? Digamos, en la supervisión, en la enseñanza. Le acompañaba, pero había un pastor ahí, ¿no? Y donde manda capitán no gobierna marinero, no hay ningún problema. Pero cuando Dios me llamó al pastorado, entonces ya yo me pude dar el lujo de seguir trabajando el primer año, ¿no es cierto? Pero luego que la iglesia explotó, literalmente tuvimos que seguir a las calles porque no entrábamos en ningún local. Y por eso que hemos comprado 2 terrenos, los hemos construido de 3 pisos, etcétera. Cuando ya la iglesia creció, mis queridos hermanos, a partir del segundo año tuve que dedicarme por entero digamos, a la obra de Dios, ¿no es cierto? A la enseñanza, la oración, la palabra, la consejería, la visión de la célula, la visión y la carga a veces, ¿no? La responsabilidad de los problemas que conlleva la obra de Dios. Como a veces siempre les digo, ¿cuántos hijos tienes? 1, 2, 3. ¿Y cómo estás? Cabezón, mi pastor. Mira, nosotros tenemos cientos y cientos de hijos, ya te imaginarás. Entonces ya me dedico a tiempo completo a eso. Ahora, quiero que me entiendas algo. El obispo, ¿no? No tiene que tener ese corazón avaricioso como Jesse, ¿no es cierto? No, sino que él puede dedicarse a su trabajo y ver el fruto. Y si es Dios quien lo llama, ya tomará la decisión de trabajar a tiempo completo en la obra de Dios. Dice voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Muy bien, seguimos. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. O sea, siempre, amén, mi pastor, estamos para servir. Yo solo quiero servir. Donde Dios le confirma a usted mi autoridad, donde Dios le confirma a usted, ahí voy yo como su hijo. Aquí estamos, para servir y dar lo mejor para el Señor. ¿No es cierto? 3, no como teniendo señorío. O sea, no es de que el anciano o el obispo va a ir y ahora aquí el que manda soy yo, ¿no? Aquí, pero el pastor, acá no hay nada que el pastor dijo, aquí el que manda soy yo, acá mis papas solamente queman, acá, bueno, ahora que estoy aquí me doy cuenta que yo pienso, yo siento, y las cosas deberían de ser así. No, pues hermano, no, y si hay pensamientos y sentimientos, eso se habla amicalmente y de buena manera, ¿no? Se habla en buena actitud y no hay ningún problema, ¿no? Y si todavía no es el tiempo, se te explica, y si ya es el tiempo, Dios te usó, no hay problema. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, menos sobre ellos, ¿no? Porque si alguien, por ejemplo, se estresa, se cansa, reniega, es porque no es su llamado. A lo mucho, de repente, si eres obispo, menos ministro doma, a lo mucho de repente es abajito, como diácono, ya que el diácono trabaja con su ministro, ¿no? Como líder en su iglesia, y eso es como un UCB, es como que ahí mismo se llena de energía porque está al lado de su pastor, ¿no es cierto? En cambio el obispo es delegado por su pastor, ¿no es cierto? Muy bien, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Seguimos, por favor. Sí, ajá. Muy bien, aquí mi líder de hacerme recordar para dar glorias me acaba de informar que ya para ir terminando, antes de eso, pasamos al último punto, que es otros ejemplos, ¿no? Y terminamos. Muy bien, pero vamos a glorificar el nombre del Señor. Así que ahí en tu lugar, hermanos, vamos todos. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Acompáñame con tus palmas, acompáñame con tus manos levantadas. Vamos a glorificar al Señor. Recuerda que esto es un culto. A su nombre, a su poderoso nombre, a su glorioso nombre. Palmas al nombre del Señor. Palmas al nombre del Señor, hermanos. Te pregunto en esta hora, pueblo de Dios, ¿quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién viene por segunda vez? Cristo. Ahí ponlo, hermano. Cristo, Cristo, Cristo. Aleluya. Glorifiquemos al Señor, hermano, con todo nuestro corazón. Muy bien, vamos ya terminando en estos puntos. Regáleme unos minutos más, si fuera posible, ya que hoy es domingo, empezamos a las 6. Escúcheme bien, hermanos.
Otros ejemplos. Éxodo 18, verso 21 y 22. Éxodo 18, verso 21 y verso 22. Éxodo 18, verso 21 y 22. Mira lo que pasó con Moisés, por ejemplo. Todos sabemos que un tipo de ministro doma en el Nuevo Testamento es Moisés, la persona establecida por Dios. Así como Jesús los pone, los constituye en el Nuevo Testamento, el mismo Señor también levantó su gente en el Antiguo Testamento. Ahora, hubieron gente también, hermano, que les ayudaba a modo de obispos, claro que sí, pero no eran el ejemplo del Nuevo Testamento, el ministro doma del Antiguo. No eran eso, siempre había uno. Muy bien, dice, además, escoge tú, le dice Moisés, le dice Dios a Moisés, de entre todo el pueblo, varones de virtud. Mira, también como para el obispo, también hay unos requisitos. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, mira, que aborrezcan, que no hagan nada por lo que habíamos leído en Pedro. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, pero quien llevaba el pueblo levantado por Dios, el ministro doma, ejemplo del Nuevo Testamento, era Moisés. Ellos no, ellos eran los que llevaban a modo de obispos, ¿no es cierto? Digamos jefes de millares, centenas, 50 y 10. Ya dijimos que este de 10 podría bien simbolizar un líder, ¿no? Un líder que lleva una célula. 22 dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, ¿no? O sea, ellos te ayudarán con lo que es el pueblo de Dios y en el crecimiento, ¿no? Y todo asunto grave lo traerán a ti, solamente los asuntos graves, que ellos no puedan animar, aconsejar y ayudar. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, ¿no? De orar por alguien, de visitar, de hacer algo, ¿no es cierto? Así aliviarás la carga sobre ti y ellos la llevarán contigo. Muy bien. Entonces, hermano, usted sabe que también estaba Moisés, pero también estaba Aarón. Pero Aarón no era el ministro doma como ejemplo del Nuevo Testamento. El llamado por Dios era Moisés. Aarón era alguien que a modo de obispo le ayudaba a él con el pueblo. Estaba también Josué, estaba también Hur, ¿no? Y aparte también líderes como estos. Muy bien, Josué 1:5. Josué 1:5. Vamos para allá. Hoy es la segunda y última parte. Josué 1:5. Mire lo que le dijo Dios a Moisés. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y te desampararé. Pregunta, cuando el ministro doma, no digo que doma se le llame en el Antiguo Testamento, como ejemplo solamente. Cuando el ministro doma del Nuevo Testamento, ejemplo en el Antiguo Testamento, Moisés murió, ¿qué hizo Dios? ¿Levantó a todo el mundo? No, levantó a otro. A otro. ¿Quién fue? Josué. Pero ahí hay algo tremendo, ¿ah? Porque ¿quién ayudaba a Moisés? ¿Quién ayudaba a Moisés? El ministro ejemplo, el ministro doma del Antiguo Testamento. Digo ejemplo porque no digo que se le llame doma en el Antiguo Testamento. ¿Quién ayudaba a Moisés? ¿Quién era su obispo, por decirlo así? ¿Quién era? Era Josué. Pero ahora cuando murió el ministro doma Moisés, ¿quién queda como doma? Josué. Eso me habla a mí que van a haber muchos, no todos, no fue Aarón, no fue Hur, fue Josué, ¿no? Porque Aarón y Hur eran los que levantaban la mano del ministro doma para ayudarlo cuando peleaban contra el pueblo enemigo, Amalek creo que era, ¿no es cierto? Mientras que Josué peleaba. Ahora, escúcheme bien, por favor, lo que le quiero decir. Pero esto me habla a mí de que van a haber muchos o pocos que empezarán como ayuda del ministro doma, ¿no es cierto? Como los apóstoles con Jesús, y terminarán siendo, por sus frutos, ministros doma. Pero no es cuestión de nombramiento, es cuestión de reconocimiento cuando hay frutos. Muy bien, salgamos por favor, hemos terminado este punto y respondamos unas preguntas. Muy bien, salgamos por favor. El ministerio y las mujeres, vaya buscando Gálatas 3:28. Vayan buscando Gálatas 3:28. ¿Puede una mujer estar en el ministerio también? ¿O solamente es para hombres? Cuando Dios llama, Dios levanta la falda a ver qué hay, ¿no? Para ver, o Dios levanta el corazón para ver si lo ama o no lo ama.
Entonces, miren lo que dice la Biblia. En el Señor, en Cristo, convertidos en su iglesia, en la gracia, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hoy voy a enseñar 2 versículos donde la Biblia habla literalmente de pastoras. Habla de pastoras. Solamente esos 2, pastor, hay más pastoras, pero voy a hablar de 2 y luego me paso a uno del Nuevo Testamento y vamos terminando, ¿ya? Génesis 29, del 6 al 9. Génesis 29, del 6 al 9. Espero que estemos aprendiendo, hermanos. Espero que luego compartamos la palabra también y que estemos siempre, si eres líder, preocupándote que el miembro esté presente, ¿no? Y si eres encargado de anexo, también los hermanos que estén conectados y todo eso, ¿no? Muy bien, del 6 al 9, mira, el caso de Moisés. Y él les dijo, está bien, y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, la hija de Jetro, la que llegó a ser esposa de Moisés, he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Perdón, aquí no es el caso de Moisés, aquí es el caso de Isaac, ¿no es cierto? Y les dijo, está bien, y ellos dijeron, bien. Y he aquí, aquí es cuando Isaac conoce a Raquel. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Raquel, su hija, viene con las ovejas, mujeres. 7. Y él le dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Una mujer llevando ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque era pastora. Vemos aquí a una pastora pastoreando ovejas, pero nota, bajo la cobertura, bajo el consejo, bajo la guianza, a través de Dios, lógicamente, bajo el cuidado, la cobertura de el rebaño de su padre. Es peligroso cuando hay una pastora por ahí y no tiene una cobertura, un padre espiritual, no tiene un pastor que le diga esto está bien, esto está mal. Peligroso. Otro texto, Éxodo 2, del 16 al 19. Éxodo 2, del 16 al 19. Mi pastor, y aquí entre nos, usted tiene... ¿Ha visto usted por ahí en toda la gloria que hablamos de diferentes, no solamente la central, diferentes células en diferentes distritos, anexos en los conos? ¿Tiene usted por ahí que ha visto a un par de hermanas al menos? Sí, justo, profeta eres. Yo tengo en mi mente, en mi corazón, a 2 hermanas que yo les he visto que tienen un fuerte llamado en algún momento a llevar un anexo. Lógicamente, bajo cobertura de su pastor, ¿no es cierto? Que tienen un fuerte llamado, que se les ve, hermano, un fuerte llamado en algún momento a llevar un anexo. Muy bien. Pastor, ¿me puede decir quiénes son? No sea chismoso. 16. Aquí sí es Moisés, ¿no es cierto? Cuando conoce a su esposa, la hija de Jetro. Dice, y estando sentado Moisés junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, este sacerdote era Jetro, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mujeres llevando ovejas bajo cobertura de su padre. 17. Mas los pastores, hombres que estaban por ahí, vinieron y las echaron de allí. Esto me hace recordar a muchos pastores que el día de hoy se levantan y dicen, Primera de Corintios dice que las mujeres callen en las congregaciones. Entonces que tampoco digan a su nombre. No digan hermanas, gloria a Dios. No, quiero saludar afuera en la calle, en la iglesia, no, cállese. No está hablando de eso, está hablando de mujeres que a veces en medio de la palabra, la conversación, hacen bulla, hablan, conversan. Entonces, hermanas, estamos en culto y los esposos estaban escuchando la palabra. Las mujeres, por favor, silencio en las congregaciones. No, pero Primera de Timoteo, capítulo 2, dice la palabra, que la mujer no enseñe. ¿No es cierto? Que la mujer no enseñe. Yo encuentro muchas maestras en la Biblia. Una de ellas, por ejemplo,
Aquila y Priscila, que era una maestra que le enseñó a un varón elocuente llamado Apolo. No está hablando de eso, lee el contexto. Pablo dice en Timoteo, no le permito a la mujer enseñar, ¿en qué contexto? Ni ejercer dominio sobre el hombre, ni ejercer dominio, o sea, está hablando de mujeres que de repente se les daba, tenían el don de enseñar, la capacidad de enseñar, podían enseñar, predicar la palabra, pero se les subía el humo y entonces iban a la casa y le decían al esposo, cállate, yo soy tu pastora, cállate, yo soy la ministra, cállate. No, en la casa tú eres su esposa y él es tu autoridad. Entiende eso. Hijas que iban a la casa y el papá le decía, hija, ¿por qué has llegado tan tarde? Ya van a ser las 12. Cállate, papá, todo mundanazo que eres tú, hijo del diablo. En cambio, yo soy una líder, yo predico la palabra o yo llevo un anexo. No se permite a la mujer enseñar ejerciendo dominio sobre el hombre. Léelo bien, léelo bien. Recuerda, hombres y mujeres, ya no hay que quién es más, quién es menos. Eso lo rompió Cristo en la cruz del madero. Eso es gracia. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Dice, entonces Moisés se levantó y las defendió. Nunca falta por ahí un pastor Moisés de estos tiempos que enseña la palabra de Dios y defiende y le hace entender a la gente que una mujer también puede servir a Dios. Y dio de beber a sus ovejas. ¿Hasta qué versículo era? 19, 18. Y volviéndose ellas al padre, dice, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron, el varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó agua y nos dio de beber a las ovejas. ¿Qué ovejas? Que ellas pastoreaban. Pero bueno, último versículo. Romanos 16:1, porque ya dijimos que no solamente es mujeres que pueden enseñar, que pueden de repente pastorear, llevar un anexo, sino también que pueden servir a modo de diaconisas, maestras. Eso ya lo veremos en el tema el maestro. Eso lo vemos el siguiente martes. El tema del este martes que viene, yo te animo que puedas de temprano conectarte, 8 en punto de la noche. El tema es el ministerio del maestro. Dice acá, os recomiendo además, Pablo dice, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, ¿no? Una servidora, ¿ve? Hay mujeres que llevan ovejas, hay servidoras, diaconisas. Qué lindo, ¿no, hermanos? Entonces, vamos un poquito terminando el día de hoy, pero para eso quiero hacerle 2 preguntas a usted en el nombre de Jesús y vamos terminando, por favor. 2 preguntas. Muy bien, conclusiones y regáleme unos 3 minutos, todavía estamos a tiempo, recién van 52 minutos, todavía estamos a tiempo, ni siquiera llego a la hora. Así que quiero a modo de conclusión hacerle 2 preguntas a usted el día de hoy. Primera pregunta, si tú eres oveja, ¿no es cierto? Porque aquí nos escuchan hermanos de otras congregaciones. Hay también 2 iglesias que también escuchan la palabra de Dios. En algún momento han saludado también pastores de otras congregaciones. Para los que son miembros nuestros, saben muy bien que cuando a veces van a una consejería pastoral, el primer día apenas se abrió la consejería pastoral, habían miembros y habían también pastores esperando en la consejería pastoral. Así que lo que voy a hablar no tiene nada que ver conmigo, aunque yo soy su pastor, es a modo general. Quiero hacerle una pregunta el día de hoy. Conclusión. ¿Qué es lo que usted quiere como oveja? ¿Usted quiere un siervo o quiere un pastor? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Muchas ovejitas a veces no quieren un pastor. Muchas ovejitas quieren un siervo. ¿Qué significa que quieren un siervo? Significa que quieren alguien que siempre les esté haciendo su voluntad de ellos. ¿En cuántos lugares? Hablo de otros lugares. Hablo con muchos pastores, con muchos siervos y a veces ovejitas que porque de repente el pastor no hizo lo que yo quise, me voy de la iglesia. Ovejitas que de repente cuando yo me sentí mal no me mandó ni un mensaje, me voy de la iglesia. Ovejitas que de repente yo quise que el pastor vaya a algo que yo quería o algo, pero no pudo, entonces me resentí. Un momentito, hermano, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Usted quiere un siervo
Alguien que cuando usted bote un chanchito, pastor, sáqueme el chanchito. ¿Usted quiere a alguien así? Porque si un pastor tiene un grupito de hermanos, va a poder estar yendo ahí a todos como siervo, poniéndole la media al que tiene frío. Pero si ya la obra ha crecido y sigue creciendo, ¿qué quiere usted? ¿Un siervo o un pastor? Entonces, hermano, traslademos eso al revés. Que usted me pregunta a mí, pastor, ¿y usted qué desea? ¿Una oveja o un siervo? Bueno, yo quiero una oveja. Por eso que yo solamente le hablo de servir en la obra de Dios. Si yo quisiera un siervo, yo le dijera a usted, no quiero que trabaje, ¿no es cierto? Yo le dijera a usted, por ejemplo, todo el día metido en la iglesia, y también viene a mi casa para que me ayude a limpiar, acomodar, algunas cosas a hacer. Pero, y si no lo hace, me resiento y me amargo. No, yo no quiero un siervo, yo quiero una oveja, que trabajemos juntos en la obra de Dios. Pero muchas ovejitas a veces no ven a su pastor como el pastor. Ellos quieren un siervo. El pastor hace mucha broma, ¿no es cierto? Yo quiero que el pastor sea más serio. ¿Tú a tu pastor lo valoras como pastor? ¿O tú quieres que el pastor haga lo que tú quieres? Yo veo que el pastor es muy serio, yo quiero que se ría más. ¿Siervo o pastor? No, pero el pastor debería de hacer así. ¿Tú quieres que el pastor haga lo que tú quieres? ¿O tú entiendes que a quien Dios lo llamó y de quien va a pedir cuentas en la obra es al pastor, no a ti, ovejita? ¿Quieres un pastor o una oveja? Si tú me dices, yo quiero un pastor, si tú me dices eso, entonces usted va a estar contento con el agua que le traemos para que abreve. Usted va a estar contento con el pasto, y en eso con mucha humildad le digo, hermano, yo sé el pasto que le damos. Yo sé lo que le damos aquí, hermano. Yo sé, por eso que cuando yo veo a un hermano que a veces se porta mal, yo digo, bueno, algún día valorará, algún día. El ser humano, la naturaleza del ser humano es siempre esperar perder para valorar. Algún día valorará. ¿Y por qué? Porque yo sé lo que damos, que tratamos de que todo salga bien en la obra, que no hayan problemas, que tratamos que seamos tocados por Dios, la buena palabra, tratamos, no somos perfectos, nadie lo es, nadie es perfecto, ningún pastor hay perfecto en la tierra, ninguno, pero ¿qué es lo que usted quiere? ¿Un siervo o un pastor? Si usted quiere un pastor, bienvenido. Si alguien quiere un siervo, lo siento, al menos yo soy siervo de Dios, no de hombres. Otra cosa, ¿cómo ve usted? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cómo usted trata? ¿Cómo usted honra? Usted, con esto termino, ¿usted quiere un predicador, un maestro o un pastor? ¿Qué diferencia hay entre un predicador, un maestro o un pastor? Bueno, un predicador es solamente alguien que te predica. Y tú lo escuchas porque, bueno, estás yendo a esa iglesia nada más y te predica. Pero al final tú también escuchas al predicador de la televisión y para ti te da igual, los dos son lo mismo. No es que él sea tu pastor, no. Para ti los dos son lo mismo porque para ti el que está en la iglesia no es tu pastor. Él es un predicador más de aquellos que tú escuchas, ¿no es cierto? Escuchas también al predicador de la radio, el del internet y sin ningún compromiso. Para ti todos son iguales. No tienes pastor, tienes predicadores. Por eso que de repente un día tu pastor te exhorta, te resientes, te vas. ¿Por qué? Porque nunca fue tu pastor, solo fue un predicador. Hay otros de que no lo ven como predicador, lo ven como maestro y dicen, como he escuchado por ahí, yo estoy en esta iglesia porque me dan buena palabra. Aquí la palabra, la enseñanza, la revelación, la luz. Aquí cualquiera se queda un año, por más que sea nuevo, y al año ya está liderando, ya está liderando y enseñando, porque acá hay una profundidad de la palabra. Qué lindo, pero ¿qué es para ti? ¿Tu pastor o un maestro? Porque yo te digo algo, mira, cuando Jesús estaba con sus apóstoles en la mesa, Cristo dijo, alguien aquí me va a traicionar. Y los 11 apóstoles le dijeron, ¿seré yo mi Señor? ¿Seré yo mi Señor? La palabra Señor significa autoridad, estoy bajo tu autoridad. Pero solamente uno le dijo, ¿seré yo maestro? Y después de haber dicho eso, se paró y lo traicionó. Pregunta, ¿por qué lo traicionó? ¿Porque era su Señor? ¿Porque era su pastor? Bajo autoridad, mi pastor tiene derecho a corregirme, a hablarme,
es un ser humano, en algún momento me puede exhortar, gloria a Dios, lo recibo, porque todo es parte del entrenamiento de Dios. ¿Él es mi pastor o es mi maestro solamente? Y yo estoy en esta iglesia porque hay palabra, y bueno, yo lo escucho a ese hombre porque, bueno, tiene algo que darme a mí, ¿no? Me gusta cómo predica, pero que ni se le ocurre exhortarme, porque si me exhorto, me resiento. Porque si me dice algo, o hasta me mueve, o me quita algo, no, yo me voy de la iglesia, está loco, porque no es mi pastor. Él es un predicador más que yo escucho. Aparte, ¿cuánta gente predica en el internet? Yo chapo de todos, dicen, ¿no? Predicadores tengo bastantes. Maestros, bueno, está bien, ya. Yo lo honro como el que me enseña, pero pastor. Bueno, yo quiero animarte que si nos ves de otra iglesia, a que honres al siervo que Dios te ha dado. Nota Efesios 4:8, doma. Esa palabra doma significa regalo. Tu pastor es un regalo para ti, un regalo para ayudarte. Yo tengo un dicho, pero lo he escuchado también por ahí, me parece que no sé si lo escuché y me lo agarré, o yo lo dije y luego por ahí también otro también, el Señor se lo dijo y al final a todos nos dijo el Señor. Pero ningún pastor puede pastorear a una oveja que no quiere dejarse pastorear. Todo pastor necesita que la oveja quiera ser pastoreada, se deje pastorear. Porque si la oveja no le gusta ser pastoreada, no le gusta que le digan nada, que le exhorten, que si de repente el pastor le dice, bueno hijito, yo veo esto de afuera, yo noto esto, pero no, yo estoy bien. Toda oveja que no se deja pastorear, aparte que al final puede caer, cometer errores, entonces se va a hacer difícil que podamos pastorearte. Pero cuando una oveja quiere ser pastoreada y le gusta ser pastoreada, eso que está ahí realmente abre la puerta para que un ministro, un pastor, te pueda pastorear con excelencia. Así que vamos a orar el día de hoy y espero que esta palabra haya motivado tu corazón y que esta palabra sea de bendición para tu vida. Te animo, vuelve a escuchar este mensaje. Te animo, comparte esta palabra, que esta palabra selle tu corazón. Y quiero decirle a todos mis hermanos que tal vez tienen un llamado de Dios. Sí, tú líder, tú amado predicador, coordinador o encargado de anexo, tal vez esta palabra era la palabra que tú necesitabas para entender las cosas con mayor claridad y para poder decirle al Señor, heme aquí estoy, Señor. Tal vez este era el tiempo que tú necesitabas, esta palabra que te marque para que no tengas temor al llamado de Dios. Así que yo te animo, no tengas miedo, porque como dice la palabra en Isaías, que ya lo leí, está en la prédica, en la enseñanza pasada, como ya lo enseñé, la Biblia dice en Isaías, el que te llamó te pondrá, te sostendrá y hará prosperar tu camino. Que Dios bendiga tu vida.